Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión eh, sobre los procesos de aceptación de padres y madres con hijos e hijas LGTB, que contamos con la presencia de Ana Verástegui, que comparte sus investigaciones y experiencias sobre los procesos que siguen padres y madres con hijos con diversidad sexual y de género. Pues la sesión abordará los desafíos del proceso de aceptación que se plantean padres y madres cuando sus hijos salen del armario y compartirá un poco los mensajes vistos desde el punto de vista más de los padres y madres que de las personas, pero es muy importante también que las personas o los hijos o hijas sepan también los procesos que pasan sus padres. Ana estudió en la Universidad Pontificia Comillas, donde se licenció en psicología, realizó un máster en asesoramiento y mediación familiar y se doctoró con una tesis sobre la adaptación familiar en adopción internacional. En 1999 comenzó su colaboración con el Instituto Universitario de la Familia, donde ha permanecido desde entonces y que dirige desde julio de 2020. Y bueno, pues colabora también con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en Psicología, en el Máster de Terapia Familiar, etcétera. Y nada más, sin más preámbulos, os dejo ya con ella. Muchísimas gracias. Ana. Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación y por el modo en el que me has acompañado también en estos meses desde que empezamos a planear la posibilidad de acompañarnos en una de estas sesiones. Agradezco muy especialmente el esfuerzo de acompañarnos presencialmente, que le da calidez, especialmente a nuestra visitante desde Elche, que nos hace especial ilusión tenerte por aquí. Bueno, pues la idea de esta sesión era compartir una investigación, un trabajo de investigación que pusimos en marcha hace un par de años, en la línea de los trabajos de los libros que estamos haciendo de teología y diversidad sexual. Y bueno, pues el primer libro que escribimos, a mí me animaron a explicar cómo veía la diversidad sexual, sobre todo la diversidad en orientación sexual, la psicología, y escribí un trabajo sobre cómo se entendía la homosexualidad desde la psicología. Y el segundo, ¿qué podíamos hacer para empujar o impulsar los procesos de desarrollo de las personas con diversidad funcional? Y entonces, bueno, pues yo di como con esta línea del papel de la familia en la construcción de proyectos vitales ricos y diversos. Y entonces me metí en el tema de la aceptación familiar y descubrí que era probablemente uno de los temas más importantes de todo lo que se podía hacer por mejorar la vida de las personas con una diversidad sexual en muchos contextos, pero muy especialmente en los contextos eclesiales. Al final, la familia es ahí la bisagra que va a ser capaz de ser un paraguas frente a la adversidad, frente a la exclusión, frente a los dedos señalantes, frente a la posible rechazo del ambiente, y también ser un puente hacia la apertura de nuevos espacios. Y por eso yo, que no sabía especialmente de eso, pues descubrí que era un tema en el que había que invertir tiempo, energía y en el que conectar a unas familias con otras para descubrir cómo la importancia que tenía este papel. Escribí un artículo que se llama No alargues la mano contra tu hijo, pues recordando esta historia de Abraham, en la que de repente escucha que Dios quiere que mate a su hijo, ¿no? Y de repente pues hace todo el esfuerzo de cómo hago para matar a mi hijo. Y bueno, esto tiene muchas lecturas teológicas diversas, pero yo siempre he pensado, ¿cómo va a pedirle Dios a uno que haga daño a su hijo? ¿No? Y en el fondo, en ese texto, lo primero que se oye es a Dios diciendo, porque lo primero es lo que Abraham cree que le dice Dios, pero cuando se oye la voz de Dios, lo que dice es: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Y ese era como un poco el hilo conductor de todo lo que os quiero contar. Cómo muchas veces, con el interés de proteger
a nuestro hijo, pues alargamos la mano contra ellos, y cómo digamos, el mandato más íntimo de la ley parental y de la ley de Dios en nosotros como familias es: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Si tienes que extender la mano contra tu hijo, que sea para acogerle y para impulsarle a vivir la mejor de las vidas. Y bueno, pues este es el camino que vamos a seguir. También os quería, porque no sabía con qué gente me iban a encontrar en una tarde como hoy, pues deciros un poco cuáles son los presupuestos o los puntos de partida desde los que yo hablo. En primer lugar, hablo desde la psicología, que no es la teología ni es la sociología, sino que habla del bienestar de las personas y especialmente del bienestar psicológico de las personas. Entonces, mucho de lo que yo voy a hablar tiene que ver con cómo las relaciones con los padres y lo que viven los padres puede impactar o no en el bienestar psicológico de las personas. Hay muchas otras maneras de mirar la realidad de la diversidad sexual, desde la justicia, desde la teología, desde la medicina, bueno, pues yo os hablo desde la psicología. También desde una perspectiva de familia. Me daba mucho miedo encontrarme aquí solo personas del colectivo LGB a las que yo les dijera cómo se tenían que haber portado sus familias o cómo hubiera sido guay que se hubieran encontrado sus familias. Así que por eso me da especial alegría encontrarme sobre todo con madres y padres, porque es a quien más me quiero dirigir. Es verdad que la familia no son solo los padres, que también hay hermanos, que también están los hijos. Bueno, pues ahora yo estoy acompañando algún proceso de aceptación de los hijos de sus padres LGB, y eso también es importante. Pero es verdad que la aceptación por parte de tus propios padres tiene un efecto muy particular y muy valioso y con un alcance muy importante en la vida de todas las personas, pero especialmente de las personas que tienen que atravesar situaciones de rechazo o de dificultad social. Tener a tu familia de tu lado es como un garante o una raíz importantísima para poder salir adelante, para ser resiliente y también para poder lanzarse a construir otros mundos un poco entre todos. También os quería hablar desde la diversidad. Entiendo que hablar de homosexualidad, así en general, es tontería, ¿no? Esta mañana yo estoy en comunidades cristianas con personas con discapacidad intelectual y hablábamos con una chica que está saliendo con otra chica de cómo significa para ella que sus padres, bueno, pues ella también es una persona homosexual, pero probablemente su experiencia sea diversa o esté marcada por otras cuestiones que no están marcadas en la vida de las personas que no tienen discapacidad intelectual. Y una de las cosas que quería decir es que sobre todo voy a hablar de diversidad en la orientación sexual. La realidad, por ejemplo, de la transexualidad o de las personas transgénero tienen otras cosas, sobre todo a lo largo de la infancia, que no son las que voy a hablar yo aquí. Es verdad que algunas cosas tienen en común, como tenemos en común con otras familias, pero voy a hablar especialmente de la homosexualidad y de la bisexualidad, ¿vale? Aunque un poco del género no conforme, un poco de la flexibilidad de género, un poco de otras cosas, pues también va un poco incorporado a esto. Luego os quería hablar también desde la realidad actual, que es una realidad en la que hay quizá una aceptación de la diversidad sexual diferente a la que nosotros nos encontramos cuando niños, pero en la que hay muchas cosas que no están logradas en el día a día de la calle y de las empresas y de la ley y del mundo, porque además no es lo mismo vivir aquí que si de repente te trasladan a vivir a Kuwait en la empresa y te tienes que encontrar que tu mundo no es el mundo. Pero por eso, que también hay todavía mucha falta de aceptación y también estamos aquí y la pirámide poblacional hace que la mayor parte de la población seamos población que hayamos crecido en una infancia en la que las cosas no se vivían como se viven ahora y estamos en ese proceso. Cuando yo escribí mi primer artículo, que decía básicamente la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es un trastorno de la identidad, la homosexualidad es una forma de diversidad sexual, y me decían mis hijas, que entonces tenían 5 años, ¿qué tonterías estás escribiendo, no? ¿Para qué escribes estas tonterías? Y esto lo sabe todo el mundo. Y yo decía, no, cariño, esto no lo sabe todo el mundo y hay que escribirlo. Bueno, pues también hablo para la realidad de nuestra iglesia, en la que hay
muchas iglesias dentro, muchas sensibilidades diferentes y en la que tenemos mucho camino por recorrer. Y en la que pues, todavía desde los papeles que están escritos hasta los hábitos de las personas, hasta algunas de las comunidades, pues nos van poniendo algunas proas que nos hacen más difíciles los procesos de aceptación. También querría hablar desde la humildad. Quiero decir que soy una persona que no podríamos decir que soy experta en esto, sino que soy interesada y militante, pero no es esto a lo que más me he dedicado. Yo me dedico sobre todo a la protección de menores, a la discapacidad intelectual, bueno, a otros temas, pero sí que es un tema que, como me ha interesado, pues me he puesto a estudiarlo y, bueno, pues os traigo lo que sé, pero entiendo que cada uno de vosotros sabéis también cosas muy valiosas desde la propia experiencia y sería estupendo poder compartirlos. Y también os pido ya perdón sobre si alguna vez hablo de alguna forma que puede resultar, yo qué sé, dolorosa, ofensiva, o digo alguna cosa que os mete un dedo en el ojo o os pisa un callo, y por favor decírmelo porque no es mi intención. Pero sé que hay veces que dependiendo de cómo esté cada uno y en qué lugar esté, pues las cosas pueden resultar como más sencillas de escuchar o más difíciles. Y también deciros que os hablo desde una mirada creyente, y todavía esperanzada en una iglesia en construcción en la que quepamos todos, como decía Francisco en la JMJ, todos y todas y todes, a ver si puede ser también, ¿no? En vez de todos, que seamos todos, todas y todes, ¿no? ¿Cuál es el plan? Os voy a hablar primero de un esquema teórico que a mí me ha servido mucho para entender la realidad de la psicología vinculada a la homosexualidad, que es la teoría del estrés de minorías. Y luego, ¿por qué la familia tiene un peso especial y qué nos cuenta esa teoría sobre cuál es el rol de la familia en los procesos vitales, en la autoaceptación, en la resiliencia, en las trayectorias de vida de todas las personas, especialmente las personas que enfrentan alguna forma de estigmatización? Hablaremos también de los caminos y los obstáculos de la aceptación familiar y qué cosas, digamos, son motivadores y qué otras cosas son como palos en la rueda, y qué incluiría el proceso de aceptar. Y luego os traería también algunas pistas sobre cómo acompañar los procesos de aceptación y sobre todo quién tiene que acompañar esos procesos, que también es algo importante. Pues vamos allá. Cuando escribimos aquel artículo de la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno del desarrollo sexual y es solo una forma de diversidad, pero coincide que para las personas homosexuales es mucho más frecuente pasarlo mal en la vida, tener trastornos de ansiedad, tener trastornos de depresión, tener intentos de suicidio en la adolescencia, por ejemplo, que es una cosa que se multiplica casi por 4 con respecto al resto de los jóvenes. Y la teoría del estrés de minorías lo que viene a decir es que la enfermedad no es la homosexualidad, sino la homofobia. Es decir, que el problema que tienen que enfrentar las personas con diversidad sexual, con homosexualidad, o las personas homosexuales o bisexuales, no es la orientación sexual, sino el rechazo sistemático por parte del entorno. Cuando hay homosexualidad y no hay rechazo, no aparece la enfermedad. Cuando hay homosexualidad y hay rechazo, el estrés cotidiano que supone vivir una realidad complicada por el rechazo social hace o multiplica las probabilidades de que las personas pues vivan vidas más difíciles de ser vividas, más dolorosas. Y por lo tanto, los procesos de malestar son muy parecidos a los de las personas que sufren otros tipos de estigmas raciales, estigmas de género, los procesos de rechazo social. Esta teoría del estrés de minorías, que sobre todo habla de enfermedades mentales, no de las grandes enfermedades mentales que son heredables, sino de enfermedades mentales que tienen que ver con el malestar cotidiano, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático, el malestar emocional, las relaciones complejas. Bueno, pues
dice, bueno, pues el estigma, esta idea de la enfermedad es la homofobia, tiene como 3 grandes niveles para esta teoría. Como el nivel de la sociedad, una mayor probabilidad de vivir procesos de estigmatización, de gente que se ría de ti por la calle, que te señale de determinada manera, una noticia del periódico que diga que las personas como tú son así o asea. Procesos de discriminación, gente que decide que tú no eres la mejor persona para invitar a un cumpleaños o para contratar en un trabajo o para, yo qué sé, para acoger a sus hijos en tu casa o para criar a los niños que están en protección de menores. Decisiones del contexto que te discriminan o que dicen tú eres peor que otros. Y luego procesos de victimización. La mayor probabilidad de ser insultado, vejado, maltratado, pegado, hecho luz de gas, ignorado, de tener ciberbullying, bullying escolar, muchas formas de maltrato, directamente de violencia por parte de la sociedad. Así que hay un nivel que es cómo se porta la sociedad contigo. La sociedad, no la mía, sino la sociedad del entorno social. Yo voy con mi novio en el metro, dado de la mano, y de repente uno va y me escupe. Bueno, pues esto sigue existiendo y no es que yo tenga una relación X o Y con el escupidor, sino que directamente considera que yo soy una persona menos digna de ir con mi pareja por la mano por la calle. Por ejemplo, que me retiran la comunión. Por ejemplo, que dicen en misa en voz alta, las personas como tú vais a ir al infierno. Bueno, por ejemplo, escuchar del entorno social cosas que dicen tú eres peor que los demás. O la amenaza de ser dañado, herido o maltratado. Y eso genera bastante ansiedad, como podéis comprender. La idea de me pueden zurrar por la calle, me puedo quedar sin amigos, me puedo quedar sin trabajo si alguien se entera. El otro día, un director de colegio católico, lo que le costó por primera vez mostrar a su pareja en una fiesta escolar. El miedo a ser despedido del trabajo. Este es el nivel gordo. Luego hay un nivel medio, que es el nivel de las relaciones, ¿no? La posibilidad de ser rechazado por la gente que me importa. No por la gente que no me importa, pero que aún así es importante, sino por la gente que tengo cerca, ¿no? De ser rechazado por mis primos, de ser rechazado por mis padres, de ser rechazado en mi clase, de ser rechazado por mis profesores, o de no ser bienvenido y por lo tanto de ser aislado de esos contextos, o que las personas que hablan en esos contextos, las cosas que se dicen, me hagan sentir que no soy bienvenido. Así que tendríamos una dimensión como de inclusión social, una dimensión de bienestar relacional. Entonces es más fácil que uno se vaya quedando solo o que se vaya sintiendo rechazado o que ni siquiera se acerque porque anticipa que en este contexto, en este equipo de fútbol, en este grupo en esta despedida de soltera, no voy a estar bienvenida, aunque es la despedida de soltera de mi hermana, ¿no? Entonces, como en las relaciones más próximas, esto puede también ser estar en un entorno próximo homófobo y, por lo tanto, recibir esa violencia o esos mensajes negativos de cerca. Y luego hay un último nivel que habla de que las personas con diversidad sexual pueden también estar en mayor riesgo de pasarlo mal en la vida y ponerse malitos, porque ese estigma del contexto que se pasa a las relaciones se mete también adentro. Y por lo tanto empiezo yo a pensar que yo no valgo como los demás, que hay algo roto y estropeado en mí, que yo no me merezco que me quieran como otros, o que necesito estar siempre alerta porque no sé por dónde me va a venir y me la van a jugar, me van a abandonar, me van a hacer daño, Y por lo tanto, de alguna manera, el estigma, que es una cosa que está afuera, se encarna, ¿no? Se mete dentro de mi manera de ser, de relacionarme, y me vuelvo alguien dañado por dentro, que no me quiero a mí mismo, ¿no? Muchas gracias esto de tú te tienes que querer a ti mismo. Bueno, cuando me quieras tú, alguien me tendrá que enseñar a hacer esto. Cuando uno piensa en todas estas 3 dimensiones que hacen que la vida de las personas con diversidad sexual sea más difícil y por lo tanto tengan mayor probabilidad de pasarlo mal en la vida y que ese pasarlo mal se vuelva enfermedad, piensa que la familia es una pieza clave de todos esos procesos, porque es la que me va a sacar al mundo y la que me va a ayudar a comprender, ¿no? A abrir el paso o cerrar el paso
de esa sociedad, sobre todo durante la infancia y durante la adolescencia, en qué mundo me coloca, a qué mundo me lleva, qué mundo me trae y cuánto sirve de paraguas y también de refugio y de impulso hacia ese mundo. Tiene una dimensión relacional, ¿no? Es de las personas que más me importan y, por lo tanto, la relación con esas personas me va a hacer sentirme solo o acompañado de una forma mucho más relevante. Es verdad que en la adolescencia los amigos también son muy relevantes, pero el tener a la familia siempre va a ser como tener las raíces bien colocadas. Cuando las familias no pueden estar ahí o no saben estar ahí o sienten que lo mejor que pueden hacer es no estar ahí, dejan a la persona sola ante el peligro. Y luego también en esta tercera dimensión, porque la primera manera que tenemos de mirarnos a nosotros mismos es mirarnos en los ojos de los que más nos importan. Y por lo tanto, ese espejo de la cara que me ponen mis padres es mucho de lo que yo pienso que yo soy. Y por lo tanto me voy a sentir más o menos valioso, más o menos integrado, más o menos feliz con cómo soy, dependiendo de cómo he ido siendo mirado. A medida que voy haciendo mayor, pues van integrando otras miradas, pero la mirada de los padres siempre sigue siendo importante. De todas maneras, lo que dice la investigación es que lo que hace la familia acaba siendo el factor más relevante, el que tiene más peso. Todo es muy importante, y si no hubiera homofobia social, pero al final lo que hace la familia es lo que va a tener un peso más importante en todo lo demás. Entonces, imagínate que la capacidad de la familia de acoger o de rechazar vale el 50%. Y todo lo demás vale el otro 50%. Y por lo tanto, no es que uno tenga todo, porque está el mundo, está el cole, hay muchas otras cosas empujando. Pero lo que haga la familia va a tener un peso muy, muy significativo en la balanza de, no solo de cuánto sufro, ¿no? Porque las cosas hacen sufrir de todas maneras, pero si soy capaz o no, o me siento con la energía, con la ilusión y con la esperanza de poder hacer frente a todas estas realidades. Así que digamos que lo que hace la familia es lo que tiene un mayor impacto, un impacto más duradero. Lo que me dice el colega del colegio o el profesor de secundaria tiene impacto, pero es un impacto menos duradero que lo que va a decir mi familia y en más dimensiones. O sea, va a impactar mucho más en mi mirada sobre mi cuerpo, en mi visión de las relaciones, en mi relación con las terceras personas, en el dinero que tenga en el futuro. O sea, tiene impacto en lo social, en lo económico, en muchas dimensiones. Y por lo tanto es muy importante, ¿no? Dicen, y tenía ahí una diapositiva así muy grande que decía, era una cita de una investigación que dice: no existe un factor con más poder predictivo de la salud física y la salud mental de los jóvenes LGTB que la aceptación familiar. Lo que más pesa, lo más importante. Y por lo tanto tenemos ahí un lugar privilegiado que da un poquito de vértigo, porque dicen, oye, ¿podría yo importar un poco menos? Porque claro, yo también soy un ser vivo y también tengo mis capacidades y voy llegando hasta donde voy llegando. Pero por otro lado es también la alegría de poder hacer una diferencia importante en la vida de los hijos, y por lo tanto eso es clave. No es verdad que sea solo importante para los hijos e hijas con diversidad sexual. La importancia de la familia es clave para todos. Pero es especialmente clave cuando uno se la juega socialmente o cuando uno está colocado socialmente en un lugar que no siempre va a tener las de ganar. Y por lo tanto mi sociedad pequeña va a ser especialmente importante. ¿Cuál es el impacto de la aceptación familiar? Pues parece que tiene un impacto muy importante en la salud física. Imaginaros que hay muchísimas enfermedades somáticas que tienen que ver con el estrés. Y por lo tanto, cuanto más estresado viva yo, más enfermo me pondré de muchas cosas. Cuanto más relajado esté, menos enfermo estaré de muchas cosas. Tenía una amiga que tenía una enfermedad autoinmune y cuando salió del armario, aquello bajó que no veas. Porque claro, la relación del estrés con esto no es que se le hubiera generado una enfermedad autoinmune. No, o sea, la enfermedad autoinmune venía por su cuenta, pero el estrés no le ayudaba. Y sin embargo, la sensación de relajo pues le vino muy bien para la salud. Pero muy especialmente para la salud mental. Fijaros que cuando hay rechazo en la familia, cuando la persona se siente rechazada por su familia,
tiene 8 veces más probabilidades de tener conductas suicidas y de cometer suicidio. Que ya está muy ampliado en general para este colectivo, pues 8 veces más probabilidades. De hecho, lo que pasa con el 4% de la probabilidad de suicidio en jóvenes LGTB es que cuando tienen o prevén la aceptación familiar, que esto es un poco de trampa, porque hay veces que no la tienen porque como prevén que no la van a tener, pues no la preguntan y entonces tampoco la obtienen. Pero si no la tienen, el 8%, y si la tienen, el 0%. Entonces no es que haya un 4%, es que para unos es el 8% y para otros es no el 0, sino equiparable al resto de la población, que también tenemos nuestras depresiones y tenemos nuestras... pero digamos que estamos en igualdad de condiciones si tenemos a nuestros padres con nosotros. Multiplicado por 6 la posibilidad de tener depresión si tus padres no te aceptan. Multiplicado por 3 la probabilidad de consumir drogas y de tener consumo de sustancias, consumo problemático de sustancias, que si tus padres no te aceptan. Por 3 la probabilidad de tener sexo no seguro si tus padres no te aceptan. O sea que hay veces que lo que nos hemos encontrado en las familias, poniéndose de cara a la homosexualidad, pensando que están protegiendo a sus hijos, sin reconocer que el rechazo está generando un riesgo mucho mayor que la propia homosexualidad. Que si no hay rechazo, no genera diferencias. Entonces, yo creo que este es el mayor de los mensajes que podemos mandar a nuestras familias de nuestro entorno. ¿Nuestros hijos están desprotegidos por la homosexualidad? No, nuestros hijos están desprotegidos por el rechazo. Si luchamos contra el rechazo, lucharemos contra las malas vidas que han vivido las personas homosexuales en contextos de rechazo. Que probablemente sean las que han vivido la gente de nuestra quinta o la gente de la edad de nuestros padres, porque nadie estaba ahí para acogerlos, ¿no? O sea, un impacto en la salud, un impacto muy importante en la identidad, en la capacidad de aceptarse y acogerse uno mismo y, por lo tanto, de encontrarse feliz con uno mismo y con la propia identidad, ¿no? De desarrollar una identidad positiva. Hay gente homosexual y bisexual que no consigue construir una identidad diversa y positiva, ¿no? Y entonces están todo el día luchando con si son homosexuales pero normales, o con si son homosexuales pero no de esos, o con si... O sea, en el fondo todo el día en lucha, ¿no? La capacidad de sentirse acogidos también ayuda a que uno se acoja y se recoloque y se ponga tranquilamente donde le vaya pidiendo el cuerpo, que puede ser aquí o allá o en un abanico muy diverso, ¿no? Entonces, a mi hijo, a mí no me importa que seas gay, pero que te subas a una carroza, bueno, pues saber que tus padres dicen te voy a querer, te subas a donde te subas, hace que las personas decidan si se quieren subir a las carrozas, si quieren ir al mando de la carroza, si quieren bajarse de la carroza, si quieren pintar la carroza. O sea, cada uno hará lo que le dé la real gana, ¿no? Y bueno, mi idea no es, y eso hará que desaparezcan las carrozas, sino que nos subamos todos a las celebraciones de quiénes somos y de las vidas que tenemos por delante o para vivir, ¿no? Y luego está la dimensión de la inclusión social. A veces nos asusta la homosexualidad porque sentimos que nuestros hijos van a ser rechazados por la sociedad. Pero resulta que si nosotros mismos los rechazamos, resulta que ellos mismos van a vivir con mucha más sensibilidad al rechazo. Y hay una característica psicológica muy, muy clásica de las personas que se han sentido rechazadas por sus personas más tarde, que se vuelven como que anticipan mucho el rechazo y muchas veces ellos mismos se van aislando socialmente. Y por lo tanto viven mucho más aislados socialmente y tienen más problemas de inclusión social. Las personas cuyas familias les aceptan encuentran más fácilmente pareja, tienen parejas más estables, es más fácil que encuentren un grupo grande de amigos. Resulta que van con la aceptación por delante y sabéis que esto es como, igual que los círculos viciosos, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, cuanto más rechazo y sin embargo cuanto más aceptación, es igual como los niños que vienen bien queridos de casa, que llegan al colegio y resulta que los profesores también les quieren bastante, ¿no? Y entonces vas como sumando protección. Bueno, pues esto pasa también. Sin embargo, a las personas a las que les rechazan en casa, pues tienen mucho más riesgo de exclusión, de salir prematuramente de casa,
de terminar prematuramente los estudios, de tener peores trabajos, de conseguir una integración social peor. Hablamos también de la gente a la que es echada de casa y que por lo tanto acaba en la calle. ¿Cuántas personas de las personas sin hogar son procesos de rechazo de jóvenes de 18, 19 años que se han sentido expulsados de sus casas? A veces no les han echado, pero se han sentido expulsados de sus casas y acaban en la calle, acaban teniendo sexo de supervivencia, acaban, bueno, al final la capacidad de tener una vida incluida depende en gran medida o de forma muy importante de la aceptación familiar, ¿no? La cosa es que aceptar no es tan fácil porque ese estigma que viven nuestros hijos, ¿no? El estigma de la diferencia les ataca a ellos. Pero hay una cosa que se llama el estigma familiar, que está hecho de dos grandes cosas, ¿no? Una cosa es el estigma vicario, el daño que a mí me genera, el estrés que me produce que no acepten a mi hijo y por lo tanto el dolor, la ansiedad, el respingo que me da cada vez que me impide, digamos, colocarme como una persona fuerte y capaz de luchar contra él. Que yo mismo siento que quiero huir de esta situación, que quiero que esto no pase, que quiero que esto no se esté, que ojalá no tuviéramos que afrontar estas cosas y me parece que la forma más fácil no es cambiar la sociedad, sino cambiar a mi hijo y entonces de repente digo, para que no sufra, que no sea él, ¿no? Y esto es una tentación súper razonable desde el punto de vista psicológico, pero muy poco útil desde el punto de vista del bienestar de los niños. Y luego hay otro estigma que es el estigma por afiliación, que es como nosotros o los padres sufrimos rechazo por tener un hijo rechazado. Este no es el miedo a que rechacen a mi hijo, sino el miedo a que a mí me van a rechazar porque mi hijo es así. Y entonces en el bar voy a escuchar estos comentarios, ¡oh, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuál! O en mi grupo de parroquia me van a decir, ¿cómo habrás hecho para que esto te haya pasado a ti? Y entonces de repente ya no es el miedo a que él sufra, sino el sufrimiento nuestro de pensar que van a pensar que yo he hecho algo, que van a pensar que yo no soy como debería ser, que yo antes era así y ahora soy asá, y que de repente todo ese estigma no es el que sufre mi hijo, sino el que me cae a mí por el hecho de que mi hijo sea así. ¿Qué habrás hecho tú? ¿Cómo te habrás confundido? Es que desde luego, es que desde pequeñito lo has tenido mal criado y entonces no sé qué y entonces no sé cuántos y de repente nosotros mismos o nosotras mismas nos vemos castigados por el hecho de la diversidad en nuestros hijos, ¿no? La hemos liado parda, eres tú el que lo ha hecho mal y no eres bienvenido. Y ya este grupito en el que antes eras la camarera de la Virgen del Perpetuo Socorro del Remedio, ya Marí, no. Y entonces de repente tú te puedes sentir excluido de tu propio entorno social. Y sin querer huyes de eso. Y la forma de huir de eso a veces es huir de tu hijo y a veces es ayudarle a tu hijo a que huya de cómo es. A veces con las clásicas trampas de yo te quiero como eres, pero que no se te note, porque entonces se nos va a liar parda a ti y a mí. Y entonces es un mensaje que, otra vez, es comprensible desde el punto de vista psicológico, pero en el fondo decir, eres perfecto como eres, pero por favor que no lo vea nadie, es un poco tramposo, porque eres perfecto, pero nadie lo sabe y mejor que esto nos lo dejemos guardado para casa. La otra es directamente, esto no es perfecto, ¿no? Me alineo con todos los demás y me da tanto pánico ser rechazado. A veces me da tanto pánico porque tengo experiencias cerca. Es que a mi primo, a mi hermano, a mi padre, es que esto ha pasado en casa, ¿no? Igual que tenemos todos como los traumas de la guerra civil, pues también tenemos los traumas de cómo se ha vivido la diversidad sexual con la tía Periquita que la metieron en un manicomio, el tío Antonio que acabó teniendo que irse de no sé qué, a no sé cuántos que lo acabaron metiendo en la cárcel, y entonces todos estos secretos familiares también tienen un poder grande sobre nosotros y a veces descubrimos cosas que no sabíamos que estaban pasando, pero que operan, digamos, actúan porque es una cosa que has aprendido a hacer.
Luego hay otra última cuestión, que es que, claro, está el estigma que sufre el niño y nuestro sufrimiento, o nuestro hijo, y nuestro sufrimiento por lo que está sufriendo él. Luego está el sufrimiento por lo que podemos recibir nosotros, ¿no? Por las tortas que recibimos nosotros directamente. Pero a veces pasa también que nuestro hijo anticipa el estigma y entonces él mismo se esconde de nosotros, ¿no? Y a veces se esconde de nosotros porque sabe que no le vamos a aceptar y a veces se esconde de nosotros para no someternos a eso que sabe que nos va a pasar si somos padres de alguien distinto. Entonces, a veces por protegerse de nuestro rechazo, pero a veces por protegernos del rechazo del contexto, bloquean y no nos cuentan ni mu. Y entonces viven como si estuvieran rechazados, pero nosotros no hemos, aunque a veces hemos ido soltando perlitas, pero no hemos hecho un esfuerzo consciente por rechazar ni nada, sino que ni siquiera hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Esa soledad de nuestros hijos, sintiendo el dolor de la diferencia, el miedo a la soledad, y siendo incapaces de compartirlo con nosotros, probablemente sea de los mayores dolores que nos podemos llevar. Y qué agradecimiento podemos tener también porque finalmente hayan dicho: confío en ti y necesito que seas capaz de coger esto. Y necesito que seas capaz de enfrentarte a todo lo que te va a caer encima. Si es que te va a caer, porque depende también de qué mundo vivas tú y de cuál sea el contexto que te rodee. Necesito que hagas esto conmigo, ¿no? Me parece que es un gesto de confianza y de amor también, ¿no? Depositar ese dolor en nuestras manos, porque también nosotros pues somos padres, deberíamos saberlo hacer todo fenomenal, pero también somos personitas, ¿no? Y pues a veces no sabemos, ¿no? Pero estamos deseando poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando una familia tiene que enfrentar de repente una situación enormemente estresante y enfrentar un estigma, el de mi hijo y el mío, es muy estresante para una vida familiar, ¿no? Es muy bonito todo el discurso de la diversidad, ¿no? Pero la diversidad en entornos muy normativizados es adversidad. Y entonces, ojalá no lo fuera, pero lo es y por lo tanto nos obliga a poner en marcha muchos recursos de afrontamiento. Una de las cosas clave es que podemos hacer muchas cosas frente a esa adversidad, ¿no? Y hay como 3 grandes estrategias. Como familias también, ¿no? Son estrategias que pueden adoptar las personas frente a su propio estigma, pero también estrategias que podemos asumir como familias frente al estigma que sentimos que van a vivir nuestros hijos. Tenemos como 3 opciones. A veces podemos hacer como una combinación de las 3 opciones, pero digamos 3 grandes opciones. Una sería cambiar a la persona frente a la posibilidad de ser rechazado, de ser tal, te puedo cambiar a ti. La otra sería cambiar al contexto. Bueno, pues voy a cambiar el mundo para que acepte a mi hijo. Voy a cambiar a mi hijo para que encaje en el mundo. O no. Voy a cambiar el mundo para que acoja a mi hijo. O voy a cambiar de mundo y voy a encontrar un mundo que acoja a mi hijo, ¿no? Sería cambiar de contexto. Entonces, o cambio a la persona, o cambio el contexto, o cambio de contexto. Supongo que todos habremos hecho un poco de todo, como personas individuales y como grupos familiares, ¿no? Hay una forma de cambiar la persona que es interesante, ¿no? Voy a fortalecerle frente al prejuicio. Manolito, cuando te llamen maricón, tú di, y a mucha honra. Bueno, pues voy a darte estrategias, o tú dile, y tú gilipollas, ¿no? O sea, cada uno encuentra como su propio camino, ¿no? Voy a darle estrategias, voy a hacerle frente. Entonces, el problema de que toda la fuerza tenga que estar en Manolito y no en el cambio del mundo, pues a veces es una sobrecarga para Manolito, pero bueno, es una estrategia, cambio a la persona. La otra es, le quito la diferencia, le borro la diferencia. 2 maneras. Lo cambio, lo curo, lo recorto, y entonces todas las terapias de conversión que han funcionado durante mucho tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar este tema? Le quitamos la homosexualidad.
quitarle la homosexualidad. Hemos visto que ha sido imposible, dolorosísimo y muy poco respetuoso con los derechos humanos de la persona, pero ha sido una estrategia que se ha manejado durante mucho tiempo. La otra, que es un poco intermedia, es, bueno, tú sigues siendo, pero que no lo parezca. Entonces, el esconderse, ¿no? El no recorto a la persona, pero escondes a mano, pero que no se te note, pero ese tono de voz, pero esos amigos, pero eso... Vale, sé cómo seas, pero juega al fútbol, haz el favor, ¿no? Entonces, o sé cómo seas, pero píntate el morro, haz el favor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería una de las estrategias. Claro, la cosa es ahí, ¿qué mensaje le estás mandando? En el fondo, ¿qué mensaje le estás mandando a tu hijo? Esto es cosa tuya y o cambias tú o aquí no hay tu tía. Está también el cambio de contexto, la estrategia del cambio social. Eso hace que a veces nos volvamos militantes y está muy bien, militantes de la diferencia y estemos luchando por el cambio social. Pero a veces eso hace que como que toda nuestra vida social se vuelva una lucha y eso no es siempre lo que quiere cada uno y por lo tanto nos volvemos en militantes como todo por Manolito pero sin Manolito y entonces ya vamos nosotros como 20 pasos por delante cuando la realidad es que es la persona quien tiene que encabezar ese camino. Pero bueno, ya lo solucionamos nosotros. Esto también a veces con las familias en los procesos de transgenerismo y demás y no sé qué, es bueno, pues yo ya lo soluciono, te opero con 3 años y se queda todo solucionado y dices, bueno, vamos a darle a Manolito el protagonismo que tiene que tener o a Manolita sobre esta realidad. La otra sería un cambio de contexto que es, mira, yo venía a esta iglesia y me voy a esta otra. Mira, nosotros estábamos en este pueblo y nos vamos a Madrid. Mira, este eran mis amigos, pero ya no son más mis amigos. O sea, no puedo vivir en un entorno en el que mi hijo no es bienvenido. Y si él no es bienvenido, yo tampoco participo. Y entonces hay un cambio de contexto. Encontrar contextos acogedores tiene sentido. Fortalecerse frente a la diversidad tiene sentido, frente a la exclusión tiene sentido, generar procesos de cambio social tiene sentido, el equilibrio en el que generemos depende un poco no solo de lo que sepamos hacer o del momento de familia en el que estemos, sino también de cómo aceptamos nosotros esta realidad. Al final, las estrategias que tomemos y el éxito de esas estrategias van a depender en mucho de, digamos, el mensaje que nosotros mandamos cada vez que hacemos un movimiento. Es decir, el subtexto, la frase que sería la traducción de las cosas que hacemos, ¿no? Si las cosas que hacemos dicen te quiero, si las cosas que hacemos dicen estoy ahí por ti, si las cosas que dicen que hacemos es tú eres más importante que otros para mí, bueno, ¿cuál es el mensaje que finalmente, o tú eres fuerte y vamos a poder con esto, o juntos vamos a hacer que esto sea diferente? Aceptar tiene su complejidad y entonces en este trabajo que escribimos hablábamos de que aceptar tenía como 4 grandes dimensiones que había que ir trabajando. La primera es que aceptar es un continuo, la segunda es que aceptar está llamada a ser un todo, ¿no? Aceptar un todo, aceptar integralmente al otro. La tercera es que aceptar no es solo, es una experiencia, y ahora lo vamos a desarrollar. Y la cuarta es que aceptar, ojalá salieras de golpe y completamente, pero también es un proceso. Y además es un proceso que nunca vamos a tener del todo logrado, ni con nuestros hijos, ni con la diversidad sexual, ni con nuestra pareja, porque como las personas cambiamos, pues aceptarnos unos a otros tiene que ver también con mover la aceptación y reconfigurarla a la forma que va teniendo el otro. Sobre aceptar como un continuo, bueno, muchas veces nuestros hijos sienten que todo lo que no sea aceptar en totalidad es rechazar. Y esto es normal, sobre todo cuando son pequeños o cuando están sufriendo, ¿no? Lo contrario de aceptar
absolutamente, totalmente en plenitud con los ojos cerrados es rechazar un poco. Pero lo cierto es que entre rechazar y aceptar hay mucho camino intermedio. Rechazar es ignorar al otro completamente, hacer como si no existiera, hacer como si lo que nos estuviera diciendo no lo estuviera diciendo, y esto es una experiencia muy común en las personas gays, lesbianas y bisexuales. Le he dicho a mi madre que me gustan los chicos y ha dicho vamos a sacar las lentejas a la mesa. Y eso es rechazar, rechazar una comunicación directa sobre un tema. Rechazar es castigar, poner consecuencias negativas a todo lo que haga que me recuerda esta diversidad. Rechazar a veces es maltratar verbalmente, maltratar físicamente, y esto le pasa a muchas personas en sus familias. Y rechazar también es expulsar. Y muchas personas se sienten expulsadas de sus familias o son explícitamente expulsadas de ellos. Hasta que no, no entras en esta casa, no te sientas en esta mesa, no serás invitado a las navidades con la abuela, no, y por tanto, eso es maltrato, rechazo, claro. Aceptar, en el otro extremo, sería acoger, eres bienvenido, tal y como vengas, ¿no? Nos acordamos del padre del hijo pródigo, pues vengas como vengas, eres bienvenido. Pero eso es el primer paso. Acoger es el primer paso. Aceptar es celebrar. Qué bonito que eres, qué alegría que seas así. Hoy he tenido yo una reunión de comunidad, no tengo aquí el papel, pero decía Isaías, ¿no? Decía Dios. Decía, te aprecio, eres valioso y te quiero. Es en lectura fácil, ¿eh? Pero Isaías 43, te aprecio, eres valioso y te quiero, ¿no? No solo te acojo, sino me encantas. Es que así, tal y como eres, te celebro, ¿no? Puedo ir a tu boda y no me quedo en una esquina pensando qué disgusto, cómo me hubiera gustado, sino estoy de fiesta por ti y estoy de fiesta contigo. Aceptar es también afirmar, es decir, reconocer en plenitud, decir en voz alta, ser capaz o sea, no solo de aceptar, no solo de tolerar, no solo de aguantar, no solo de qué remedio tenemos, sino de decir, ¿no? Pues mis dos hijos son homosexuales. Y decirlo afirmándolo. Y también aquí pone advocar, que es como luchar porque nuestros hijos sean acogidos en los entornos. Esto sería aceptar en toda su intensidad. Bueno, vamos a ir haciendo ese cambio. Es posible que además incluso uno se pueda pasar de aceptar, es decir, y se vaya al otro lado, uno de repente empieza a insistir, ¿no? Y entonces, oye, es que, hola, este es Manolo, mi hijo homosexual. Bueno, pues este es Manolo, ¿sabes? No, ya está. Es verdad que puede que todos pasemos por ese contrabalanceo de ahora mismo. En mi casa solo hay tazas con arcoíris, ¿sabes? Y dices, bueno, pues ni parar ni correr, quiero decir que, bueno, pero puede que forme parte también del proceso de aceptación, encontrar cuál es el camino en el que uno simplemente se siente cómodo y capaz de disfrutar, gozar y querer y acompañar la vida de su hijo. Entonces, es verdad que cuando uno se pone pasado de aceptación e insiste, quizá en vez de ver todo negro, vea todo del color de rosa. Y tampoco es todo del color de rosa para las personas que viven una característica estigmatizada. Entonces, no es la alegría de la huerta, sino, no, mi hijo es la maravilla, ¿no? Mi hijo es la maravilla. Ser homosexual es una característica más, entre otras muchas. ¿No? Encontrar ese equilibrio a veces es un poco pasado de rosca, porque a veces cuando estamos haciendo esfuerzos por aceptar, pero no nos sale muy natural, pues se nos va un poco la olla
y entonces nos ponemos como sobrepasados y entonces empezamos a darle vergüenza a nuestros propios hijos. ¿Qué le vamos a hacer, no? Aceptar es entonces un continuo y por lo tanto es algo que a mi modo de entender nunca vamos a tener cerrado del todo, ni con nuestros hijos homosexuales ni con nuestros hijos en general. O sea, es decir, al final nuestra capacidad de aceptación es limitada y nuestra necesidad de ser aceptados es ilimitada. Había un poema de Rilke que decía del amor de pareja, dos infinitos se encuentran con dos límites, ¿no? Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos limitadas capacidades de amar. Pues esto pasa con el amor hacia los hijos, ¿no? Su necesidad de ser amados es infinita y nuestra capacidad de amar es finita. Podemos engordarla y podemos trabajar por fortalecerla, pero en cualquier caso va a ser finita y por lo tanto nunca podemos decir esto, yo a mi hijo ya le amo lo mejor que se puede amar, porque ojalá fuera así, pero siempre podemos amarnos un poquito mejor, ¿no? La siguiente cosa es aceptar un todo. No es que yo le acepto a él, pero no acepto su homosexualidad. O no, acepto a él y acepto su homosexualidad, pero no acepto sus conductas, ¿no? Que sea homosexual, vale, pero que ejerza, eso sí que no. Esto es el discurso eclesial clásico, ¿no? Aceptamos a la persona totalmente. A la homosexualidad, venga, vale. A la persona homosexual, también, totalmente. Pero que no ejerza, ¿no? Y luego a la persona homosexual con la pareja que ha elegido, a la persona homosexual con la pareja y el estilo de vida que ha elegido tener. O sea, vamos suma y sigue, ¿no? Aceptar es aceptar a la persona en plenitud, ¿no? Y por lo tanto, la aceptación tiene muchas cosas que aceptar. Por un lado, el hecho de la diferencia. Yo me he encontrado muchas familias que dicen, no, él dice que es homosexual, pero es una cosa que le está pasando ahora, es que ha encontrado un amigo que lo tiene trastornado, pero ya se le pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues el no aceptar el propio hecho de lo que te está contando tu hijo, que bueno, yo no digo que no pueda ser fluido, pero desde luego hoy y ahora no tendremos por qué quitarle la capacidad de describirse a sí mismo como le dé la gana. Así que por un lado, hay veces que el propio hecho, no, ¿cómo vas a ser tú homosexual? No ha habido un homosexual en casa, así que eso es una imposibilidad. Los Gómez siempre hemos sido heterosexuales de toda la vida. Y dices, bueno, pues es que es, ¿no? Pues una cosa que es. Además de ser, sin ponerle más adjetivos, está lleno de cosas negativas. Entonces, bueno, pero da igual. Bueno, pues hay una parte de la homosexualidad que tiene cosas negativas. Por ejemplo, ausencia de beneficios, o sea, ir de hetero por la vida es una ventaja. Y no ir de hetero por la vida es una desventaja. Y reconocer la desventaja es importante porque, o sea, a lo mejor si fuera el tendero, nos da igual que tenga ventaja o desventaja, pero como es nuestro hijo, nos tenemos que poner de su lado frente a las desventajas. Y por lo tanto, en parte tenemos que reconocer, bueno, es tal, pero da igual. Bueno, da igual, pero a lo mejor tenemos que estar atentos a cuando no da igual o por si no da igual, ¿no? La presencia de desventajas va a estar presente en su vida y a lo mejor en el momento en el que la persona está reconociendo, saliendo del armario, enamorada por primera vez, pues esto no es lo que él tiene en mente, pero es muy de padre que esto es lo que se nos venga a la cabeza y tenemos que aceptar que la historia de nuestros hijos en general, cuando eres padre hay una trampa, porque se supone que tienes que proteger a tu hijo de todo mal, pero tienes que aceptar que van a pasar cosas dolorosas, difíciles, y que parte de nuestro trabajo es acompañar en el malestar, no impedirlo, sino ser capaces de atravesarlo con ellos. También reconocer lo que puede venir de malo para nosotros, porque si no lo decimos en voz alta, pues vamos a estar haciéndonos trampas al solitario, y por lo tanto, pues esto es que a mí, ya verás, cuando venga el del trabajo, cuando no sé quién me diga, cuando en mi grupo me no sé qué, cuando las amigas no sé cuántos, bueno, pues reconocer esto, cuando a veces tiene un punto que nos da vergüenza, que nos genera culpa. ¿Habré sido yo? ¿Habré hecho yo algo? ¿Habré sido yo esa madre
freudiana que ha generado o desgenerado esto que había que generar. Si yo he sido igual con todos mis hijos, ¿cómo es posible que esta ilusión de que es uno quien hace las cosas? O el miedo. ¿Y ahora qué va a ser de él? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué se va a encontrar? ¿Y ahora cómo? Bueno, pues todas esas son cosas que hay que aceptar, atravesarlas, ¿no? Como en Dune, ¿no? El miedo hay que pasarlo por el medio, pero hay que reconocer que está ahí. Porque si no lo reconocemos nos va a jugar muy malas pasadas. Entonces, hacer que no pasa nada tienden a ayudar. Es mejor, oye, encontrar el sitio con quien hablar de a mí esto me preocupa un montón, a mí me da mucha pena que no sé qué, yo siento que ojalá tal, y ahora cuando quieren tener hijos es que me muero de la pena de pensar que mi hijo no pueda formar una familia sin tantas dificultades, yo qué sé. Poder reconocer esas cosas y saber dónde las tienes que reconocer también es importante. Luego lo positivo de la diferencia. Las cosas que nos podemos quitar de en medio, las chorradas a las que nos estábamos sometiendo, que gracias a de repente entrar en un colectivo de diversidad, pues podemos decir que esto ya no va conmigo y me paso el mundo por montera. La alegría de ver a nuestros hijos felices, emparejados, empoderados, de repente una salida del armario a tiempo es una alegría familiar cuando la puedes vivir, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas buenas, esas personas buenas que entran en nuestras vidas, porque esto ha sido así. Luego sería también lo que no es diferente, ¿no? No pensar que como mi hijo tiene una diferencia, todo en él es diferente y por lo tanto reconocer que sigue siendo bueno en las matemáticas, sigue siendo el más coñazo de la casa o sigue siendo el más colaborador o la más colaboradora, bueno, todo el resto de las otras cosas, ¿no? Quiero decir que al principio la diferencia se hace muy presente, aceptar también supone recolocar eso en su sitio, que no es el único ni el principal, salvo cuando duele. Pero cuando duele menos, pues va haciéndose como cada vez, ¿no? Es una experiencia que es como muy desafortunado como lo contamos, pero no, pues es que al final es todo muy normal, ¿no? La propia sorpresa llama la atención, ¿no? Pues es que al final mi sorpresa es que pensaba que todo esto era muy anormal y cuanto menos anormal estoy yo, pues más normal es todo, ¿no? Y esa es la experiencia, ¿no? La experiencia en la que la diferencia, parte de la aceptación es volver a ver todo lo que no es diferente y todo en lo que mi hijo sigue siendo todo lo que era antes de esto y todo el resto de la vida sigue siendo también como era. Y siguen amaneciendo las mañanas, existiendo enero, febrero, marzo y abril, nos sigue gustando ir al Carrefour, seguimos, yo qué sé, pues todas las otras cosas, ¿no? Una diferencia muy importante que es parte del proceso de aceptación es aprender a diferenciarme a mí de mi hijo. Esto de intentar luchar contra mi estigma, haciendo que el otro cambie, es no saber cuál es la diferencia. Esto de pensar que mi hijo sea diferente o tenga una diferente manera de vivir su sexualidad es algo que me está pasando a mí. ¿Cómo me ha podido pasar esto, madre mía, con lo que yo he sido? Bueno, es que esto no es una cosa que te esté pasando a ti. Esto es una cosa que a ti te toca acompañar. Pero a quien le está pasando, en las carnes en las que esto ocurre, en todo su esplendor, en toda su maravilla, en toda su novedad y en todo su sufrimiento, y en cada uno, en las dosis que le toca vivir, es en el otro. Y por lo tanto, querer a nuestros hijos también es suponer, o sea, encontrar, colocarse no en él, ni dentro de él, ni por delante de él, sino ser capaz de verlo a él o a ella en lo que está viviendo esa persona. Perdonad que hablo mucho en masculino, pero es masculino genérico, ¿vale? O sea, son ellos, ellas. Bueno. También la diferencia de los sentimientos, ¿no? Parece que si no estamos alegres es que estamos tristes y si no estamos tristes es que estamos alegres, pero es verdad que hay mucha ambigüedad en estos procesos de aceptación y entonces al mismo tiempo me siento preocupado y emocionado. Entonces, poder vivir la ambigüedad emocional es una cuestión de madurez. Pero claro, como ya estamos maduritos, pues se nos va suponiendo que vamos siendo capaces de ir haciendo estas cosas.
Y luego, además, cómo interactúan las diferencias y, por lo tanto, cómo, pues por eso, para esta chica que tiene discapacidad y además es lesbiana, pues hay veces que pues ser católico y homosexual también es una interacción muchas veces difícil. Gracias que tenemos a los aguerridos guerreros de esta asociación dispuestos a seguir luchando por construir una iglesia cada vez más acogedora también. Aceptar es un continuo. Vamos allí, nunca vamos a llegar, es asintótico, por lo tanto vamos en camino, ¿no? Es también un todo, y entonces vamos a ir aceptando, no nos quedamos contentos con aceptar a la persona pero no, o a la persona pero sí, o lo bueno sí pero lo malo regular. Bueno, intentamos ir ampliando el alcance de nuestra aceptación. Aceptar, por lo tanto, a la persona, su identidad, sus relaciones, sus conductas, sus morreos en la hora del descanso con su pareja. Bueno, pues es que yo, todo menos verlo, ¿no? Recuerdo una persona muy cercana a mí, muy querida, que decía, es que yo no me los puedo imaginar en la cama, ¿no? Y decía, y a mí sí, o sea, por favor, a mí no, también, ¿no? Pero soy capaz de aceptar que nos despidamos, nos demos un beso, nos demos la mano, como los demás, pues ni morrearnos a lo loco en la comida familiar, porque no lo hacemos, ni ponernos tensos cuando eso vaya. Aceptarlo todo, el paquete completo. Luego también hay que entender que aceptar es una experiencia. Y es una experiencia que busca ser una experiencia compartida. Y entonces tenemos que entender que no siempre lo que nosotros sentimos y lo que el otro siente es exactamente lo mismo. Y aquí tenía yo apuntadas como varias aceptaciones, ¿no? La aceptación sentida del padre, la aceptación expresada, cómo soy capaz de hacerte entender que te acepto, la aceptación percibida por el otro, ¿no? Cómo mi hijo siente que le acepto o no le acepto, y cómo mi hijo se acepta a sí mismo. Y cómo es la interacción entre todas esas cosas. A veces cuando él no se acepta nada, por mucho que yo intento demostrarle aceptación, no se lo cree. A veces yo creo que estoy mostrando aceptación, pero el otro está percibiendo que estoy más verde que nada y que me queda mucho camino por recorrer. A veces yo estoy expresando una aceptación que todavía no siento, ¿no? Fake it until you make it, ¿no? Esto es estoy representando una aceptación que me gustaría tener, pero todavía no la tengo por dentro. Y por lo tanto, en este sentido, ser capaz de estar con la antena puesta de qué tengo por dentro, qué he hecho afuera, qué tiene el otro dentro, y ser capaz de ir regulando un contexto cada vez más compartido, en el que yo sienta profundamente una aceptación que soy capaz de expresar bien y que el otro es capaz de percibir y de también acoger y de dejarla permear, ¿no? Como la lluvia, esa aceptación que va a ser como la lluvia en tierra seca muchas veces, ¿no? Que pueda ser también acogida, ¿no? Y eso no depende plenamente de nosotros, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ir avanzando en eso. Y la cuarta cosa que podríamos hablar de la aceptación es que es un proceso. Entonces, a nuestros hijos les gustaría, y a veces nos exigen, que fuera automático o que estuviera incluso predeterminada, pero no siempre es así, ¿no? Se ha hablado mucho del proceso de aceptación como un proceso de duelo, en plan Kubler-Ross, ¿no? Y entonces es que tengo que decirle adiós al hijo que yo creía y hola al hijo que es. Bueno, hay veces que puede ser vivido así. Puede haber incorporado un proceso de duelo, pero seguro que también ha incorporado un proceso de alivio, ¿no? Hay veces que uno está con la mosca detrás de la oreja y está deseando que su hijo pueda decir en casa y al fin, ¿no? Y de repente encuentra una puerta abierta a poder trabajar. Puede haber procesos también de descubrimiento. Yo no sabía nada de este mundo y yo pensaba que era así y resulta que es así. Y de repente no solo es un proceso que me lleva del dolor a la aceptación, sino que me lleva de la aceptación al descubrimiento del otro
de un mundo un poquito mejor que el que yo creía que existía, y a veces de mí mismo, de mi propia identidad sexual, de mi propia identidad de género, de lo que yo pienso que es bueno o malo en general, de mi propia espiritualidad, de mi propia relación con Dios. Como de repente descubro cosas, y entonces no es solo un proceso de duelo, también es una gran oportunidad. Procesos de reconciliación, a veces, ¿no? De cosas que yo creía que estaba haciendo bien y reconozco o me doy cuenta que no he hecho como me hubiera gustado o que no te he hecho sentir como debería, y por lo tanto me puedo reconciliar contigo y me puedo reconciliar conmigo, ¿no? Con el padre imperfecto que soy o que he sido. Y me puedo reconciliar también a veces con gente a la que yo he hecho daño por esto en la vida, ¿no? Y a la gente que he dejado fuera yo en la vida por esto, y de repente es mi hijo, macho. Y me acuerdo de mi colegio, y me acuerdo de no sé quién, y me acuerdo, yo recuerdo como las historias del internado del colegio que cuenta mi padre, ¿no? Solo de pensar cómo lo pasaba la gente que sufría allí, pues a veces también son comienzos de procesos de reconciliación casi social en ese sentido, ¿no? Son procesos que pueden ser también procesos de crecimiento personal importante. Nos convertimos en mejores familias, en mejores padres, en mejores... Porque de repente esto nos ha abierto a la necesidad de crecer y de abrir, ¿no? Y de volvernos más acogedores, ¿no? Y de reconocer también qué significa estar fuera y de poder ponernos al lado de los que se sienten fuera. Hacer este proceso tiene bastantes barreras y tiene bastantes obstáculos. El miedo al dolor del hijo y el propio. El miedo al descontrol, a que el hijo se descontrole y al perder las riendas del mundo que yo creía que era de determinada manera y que lo había hecho todo para que las cosas salieran de forma X o de forma Y. El miedo al rechazo del hijo y mío también, ¿no? Y por supuesto las creencias heteronormativas, las que yo siempre he pensado, yo siempre he creído, yo siempre he actuado. Muchas veces pensamos que todo lo de la diversidad sexual viene a decirnos que toda nuestra vida es una mentira. Que yo siempre he pensado que las mujeres tenían que hacer no sé qué y que los hombres tenían que hacer no sé cuál, y llevo 50 años viviendo como un idiota y yo como una esclava, y ahora me vienes a decir que todo esto era mentira. Y entonces mi disonancia es terrible, porque a lo mejor entonces yo no quiero estar aquí, a lo mejor entonces yo no quiero estar haciendo esto, o a lo mejor sí, pero hay que ponerlo en crisis, y no es posible aceptar sin acoger todo esto. ¿Qué significa también para nosotros? ¿Qué significa querer? ¿Qué significa ser pareja? ¿Qué significa ser chico, ser chica, ser familia? Pues todo cambia, y hay gente que se siente muy ofendida. ¿Es que me vas a decir que llevo haciendo lo contrario de lo que yo quería durante 40 años y estaba haciendo el idiota? Bueno, te estoy diciendo que a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Las creencias culturales también, bueno, pues es que a veces esto supone, muchas veces con las familias migrantes, es que supone dejar ya para siempre el pasado. Es que esto supondría decirle adiós a Marruecos o a Bolivia para siempre jamás. Es que si digo esto nunca hay marcha atrás, ya nunca volveré a ser de mi pueblo, ¿no? Bueno, a veces a nuestros pueblos también, ¿no? A veces esto supone ser expulsado de un paraíso que no es tan paradisíaco en realidad, pero en el que estábamos más o menos cómodos, o nos sentíamos más o menos bienvenidos. Y por supuesto las creencias religiosas, ¿no? Muchas familias piensan que sus hijos van a ir al infierno. Yo no soy teóloga, pero ya os digo que no. Habrá teólogos que nos sabrán explicar por qué y cómo, pero desde luego, si de mi Dios depende, que es el vuestro, por eso no tengáis problema. Pero es una creencia que está muy arraigada y es muy terrible. Y entonces uno piensa, ¿qué es lo que mejor puedo hacer por mi hijo?
extirpar el riesgo a vivir un infierno. Lo que quiero yo compartir con esta charla es crecer y vivir sin que tus padres puedan acogerte tal y como eres, ya es un infierno. Es un infierno. Y a las personas que les pasan viven un verdadero infierno. Y si queremos librar a nuestros hijos de ese infierno, solo podemos ponernos de su lado. Y si nos tenemos que condenar con ellos y vivir el resto de nuestra vida en las calderas de Pedro Botero, con ellos que nos vamos de manos y pies y punto. Y ardiendo para el resto de la eternidad. Pero no podemos dejarles solos en este camino. Y ya está, esto no es muy ideológico, pero lo dejo dicho. ¿Cómo podemos hacer este camino? Mi temor hoy era encontrarme un grupo de aguerridos gays, lesbianas y bisexuales cristianos al que les dijera, oye, ojalá vuestros papás hubieran hecho esto. Gracias a Dios me encuentro con un grupo de familias. Acompañar, ayudar, encaminar, facilitar que las familias acepten a sus hijos no es tarea de sus hijos. La persona con diversidad sexual no es la encargada de que sus padres la acepten. Bastante lo intentan con bastante poco éxito y por lo tanto tenemos que ser los demás, especialmente los padres que vamos un poquito más avanzados en el camino y los grupos pastorales y los servicios sociales y las escuelas y los hospitales y el médico de cabecera y quien toque ponernos al lado de este proceso de aceptación, pero no los propios hijos. Y además necesitamos un espacio, porque claro, el hijo necesita ser aceptado plenamente, necesita escuchar eso. Y los padres necesitan decir, ¡ay, que no me sale! ¿No? Y escuchar, no te preocupes que te va a salir, poquito a poquito. Y el hijo no puede con el poquito a poquito, pero para poder llegar al poquito hace falta que alguien acompañe eso. Claro, yo he leído muchísimo de, claro, las terapias afirmativas, tal, no sé qué. Bueno, claro, lo que le apetece a un militante LGTB es poner a una familia rechazante a caer de un burro. A caer de un burro y decirle, tú eres un imbécil y estás haciendo daño. Mi experiencia es que eso no ayuda al cambio, ni genera aceptación. Y por lo tanto, creo que nos tendríamos como que aliar para hacer esos procesos de, bueno, ya te veo que vienes un poco zote. Yo estuve ahí, o quizá nunca estuve ahí, pero me da igual, soy capaz de colocarme a tu lado. ¿Quién puede hacer esto? Gente que se siente ya acogida, gente que se siente ya aceptada, no solo familias con familias, sino personas adultas que pueden acompañar a padres en crecimiento en ese proceso. Gente de tus mismas comunidades, de tus mismas creencias, de tu misma edad, que se ponga a tu lado y te tenga la paciencia que tus hijos ni deben ni te pueden tener, porque ellos tienen urgencia, ¿no? Pero necesitas que alguien te tenga la paciencia de ponerse ahí a tu lado, ¿no? Necesitamos tratarnos también con un poco de paciencia, pero también con un poco de urgencia dentro de las parejas, ¿no? Bueno, pues yo voy más adelantado que mi Antonio, pues hay que acoger y empujar, ¿no? Y este es un poco el camino. Acojo tu dolor, acojo tu rechazo, acojo tu miedo al infierno, acojo y empujo, acojo y empujo. Y sí, acojo y animo, acojo y lanzo. ¿Cómo podemos hacer algo de esto de acoger e impulsar hacia un proceso de una mayor aceptación? La primera sería suspender la discusión teórica, ideológica o teológica y centrarse en la relación. Vale que la Biblia dice, vale que el catecismo sea, vale que haya un psiquiatra de la Carlos III de la Universidad de Navarra que diga, fenomenal, todo eso lo que tú quieras, pero vamos a centrarnos en qué necesita tu hijo de ti ahora y qué significa ser un buen padre para él. Y luego si quieres nos pensamos si esto es bueno, si esto es malo, si esto es una... Pero no vamos a ponernos a discutir ahora, vamos a pensar qué es lo que necesita tu hijo de ti ahora. Luego vendrán las discusiones teóricas, pero tenemos que avanzar un poco y a veces la teoría es un obstáculo para
Otra cosa sería estar dispuesto a reconocer las emociones negativas si ambiguas. Y ves, esto es una cosa que no pueden hacer tus hijos. Es que, hijo, es que te acepto pero poco. Ay, verdaderamente, papá, tienes toda la razón, normal. O sea, no lo puede hacer un hijo por sus padres, esto lo tiene que hacer otro. Pues sí, así somos de zotes, no siempre nos sale, ojalá no saliera de primera. Necesitas a alguien que sea capaz de ayudarte a reconocer y a regular y a consolarte. Es que yo jamás pensé, ay, hijo, verdaderamente, es que tiene que haber sido un choque para ti. Ser capaz de estar ahí y consolar. Ya os digo que esto lo tiene que hacer alguien que esté ya muy armadito y muy engordadito para poder ponerse ahí al lado, ¿no? Ayudar a no abandonar la parentalidad, ¿vale? A decir, bueno, tú estás en este proceso, pero el desayuno, la comida, la merienda, la cena, la casa, la ducha, lavar la ropa, o sea, si no te sale lo interno, lo externo, déjalo quieto y haz todo lo que hacías antes, ¿no? No abandones a tu hijo, ¿no? Ya veremos cuánto eres capaz de meter eso para adentro, pero por lo menos de afuera, aquí no se echa a nadie, ¿no? Y esto es muy importante, porque es que a las personas a las que se las echa se ponen en unos riesgos terribles. Entonces, si tú quieres proteger a tu hijo, no lo eches de tu lado, ¿no? Que no se sienta afuera. Y luego ir aprendiendo, impulsando a qué crees que significa esto para él, ¿no? ¿Qué crees que le hace sentir que para ti no sé qué? ¿Qué crees que no? Pues ir aprendiendo a descubrir qué significa ser aceptado o no en el hijo, ¿no? Aprender a reconocer, superar y reconciliar el prejuicio. Claro, cuando uno siente que, o sea, reconocer la propia homofobia es muy difícil. No, pero si yo soy normal. Aquí todos somos normales. No ninguno somos racistas, ninguno somos sexistas, ninguno somos homófobos, pero no sé qué, pero no sé cuántos, pero no sé cuál. Entonces, reconocer cuando uno mismo está diciendo cosas que son homófobas. Por ejemplo, esto de, hijo, cariño, tú sé lo que quieras, pero sé normal. O tú ven con tu novio, pero no os toquéis. O pues este tipo de cosas son prejuiciosas o son... entonces hay que reconocerlas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas le sientan mal o son señalitas de rechazo que, bueno, no tengo el rechazo dentro o tengo el rechazo dentro, pero por lo menos por fuera voy a aprender a dejar de decir, a aprender a dejar de llamar, a aprender a dejar de transmitir, ¿no? Sí, ya voy a terminar. Vale, voy a decir 3 cosas más. Una es reconectar con el proyecto de paternidad. ¿Qué es lo que tú querías cuando ibas a tener un hijo? Pues que mi hijo fuera feliz. Ah, pues mira, ¿cómo podemos hacerle feliz? ¿Cerrándole las puertas de las Navidades? Eso no es muy feliz, ¿no? O yo solo quería que mi hijo fuera buena persona. ¿Puede seguir siendo buena persona? Yo solo quería que mi hijo viviera una vida libre. Ah, puede seguir siendo libre, ¿no? Ser capaz como de recuperar, todo esto ha sido un mazazo, ya esto no era lo que yo iba a ser. Ah, no, sí, a lo mejor sí, a lo mejor. Y si tu proyecto de paternidad era un proyecto que no es capaz de ser compatible con esto, a lo mejor puedes cambiar de proyecto. Pero casi todos los proyectos medio amables, que no son quiero tener un hijo ingeniero para que sea todo lo que yo no he sido en la vida, casi todos los proyectos medio generosos son compatibles y por lo tanto podemos seguir manteniendo nuestros sueños para nuestros hijos. No es que yo quería que mi hijo fuera santo, puede seguir siendo santo, ¿no? Todo esto puede seguir siendo una realidad. Luego irnos acercando también a la comunidad LGTB y sus peculiaridades, ¿no? Esto es un salto que a veces nos cuesta, pero hay que ir y hay que ponerse y hay que acercarse y hay que conocerlo y hay que arrimarse y hay que... Porque luego son la gente con la que vamos a celebrar la boda, el bautizo, la comunión, el funeral y por lo tanto hay que ponerse en proximidad. Adaptarse a esa nueva identidad como padres con respecto a los demás y aprender uno mismo a salir de sus armarios y cómo quiero manejar esto y con quién no, y de quién me abro y con quién me protejo y quién me importa 3 pimientos. Y también conectar con modelos de rol sanos y próximos, ¿no? Saber tener gente con la que puedes hablar de estas cosas,
Como os decía, la aceptación es un continuo y nos va a ir dando pistas, ¿no? Y cuando ya creíamos que en la adolescencia lo teníamos todo visto, pues aparece una pareja en casa y de repente, pues volvemos a tal, o aparece la idea de la boda y entonces o aparecen los niños y entonces tengo que volver a colocarme. Por lo tanto, encontrarnos con otros con los que podemos ser padres también acompañados, pues es muy importante. Podría seguir hablando más rato, pero como ya me he comido todo mi tiempo, para que podamos tener un ratito para compartir, tenemos ahora un cuartito de hora, así que, pues nada, dispuestísima también a coger vuestras experiencias y alguna cosa que os haya hecho, yo que sé, pensar o que pueda ser una pista interesante o que digáis, esto es una tontería o que digáis, esto me ha pasado a mí o lo que queráis compartir.